hacemos los exámenes y nos dicen, tiene resistencia a la insulina. Y uno se dice, ¿será que el azúcar me está ganando? ¿O puedo ser diabético? ¿Tengo que cambiar mi estilo de vida? Todas esas consultas la vamos a abrir en este momento en nuestro Facebook Live, porque tenemos a la doctora Jennifer Ríos con nosotros. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Ok, vamos a ver, vamos a diferenciar qué es la insulina y qué es el azúcar en sangre, porque la gente tiende ahí como a confundirse. ¿Y okay. qué le pasa a las personas que tienen eso? Exacto. Ejemplo, la insulina es una hormona que es secretada por el páncreas, ¿ok? Que lo que hace es agarrar el azúcar que hay en la sangre y llevarla a diferentes órganos para darnos energía. Entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene resistencia a la insulina? Que no es capaz sus células de los alimentos que nosotros tenemos, transformarlos en energía. ¿Cómo nosotros en casa podemos identificar si tenemos resistencia a la insulina? Tenemos muchísima hambre, la gente tiene demasiada hambre y después de comer tiene esos famosos antojos dulces de carbohidratos y demás. Ahora, físicamente, ¿qué vamos a encontrar? No sé si has visto gente que tiene así como negrito, sí, todo tal lo vez que es así el cuellito, cuello. o tal vez la axila, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso significa que el azúcar está un poquito alta, llega a las proteínas de las células de la piel y genera esa acantosis nigricans que se llama. Que eso lo podemos encontrar en el cuello, en las axilas, como lo están viendo en pantalla. Todo eso no es suciedad, realmente eso se llama acantosis nigricans, ¿ok? Lo pueden encontrar también en codos, los pueden encontrar también en todo lo que son los nudillos y en las ingles. Entonces la gente que tiene esta sintomatología tiene que hacerse un chequeo. Otra de las cosas es que la gente dice, doctora, yo no puedo bajar de peso, yo hago de todo y yo no puedo bajar de peso. Comienzan a aumentar de peso, ¿ok? Les cuesta muchísimo porque la insulina está muy elevada. Doctora, esas manifestaciones, ahí tenemos que hacer mella. ¿Cuáles son esos síntomas que uno dice, no, aquí hay resistencia? Sí, como te decía, digamos, las personas, número uno, de las cosas que llegan a mi consultorio, doctora, yo no puedo bajar de peso. Ese es el punto ¿verdad? número uno. Eso es una alarma, ¿verdad? Eso es una alarma. Hacen absolutamente de todo y no pueden bajar de peso. ¿Por qué? Porque la insulina alta, que es una hormona, la insulina, hace que nosotros reservemos grasa y no tengamos la capacidad de oxidación. Exacto. Otra de las cosas es que la gente se siente demasiado cansado. Se levanta cansado y se duerme cansado. No, está cansadísimo siempre, tiene mucha nubleza mental, ¿ok? Entonces esos son algunos de los síntomas que uno los tiene que poner en alerta. Y los antojitos después de comer. ¿Cómo se revierte la resistencia a la insulina, doctora? Ok, es que vamos a ver, la resistencia a la insulina es como la antesala de una diabetes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la diabetes realmente es una patología que se da a largo plazo. Entonces, uno tiene que poner alertas rojas a todas esas sintomatologías que estuvimos hablando. ¿Cómo lo podemos hacer? Claramente podemos hacer una reversión con alimentación, con ejercicio. ¿Ok? Ahora, doctora, yo siento que esto es como una lucha, ¿verdad? La glucosa contra la insulina, pero ¿cómo hacemos para que estén las dos así, parejitas? Ok, normalmente, como te decía, ellos trabajan en sinergia, ¿ok? Exacto. Entonces, la glucosa lo que hace es darnos energía, pero la que hace llevar esa azuquita en la sangre es la insulina. Entonces, su función es darnos energía. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina? Por eso es que la gente está siempre cansada, ¿verdad? No es una lucha, es que el cuerpo se cansa de tener la insulina tan alta y después se viene a manifestar a largo plazo todo lo que es la prediabetes y la diabetes. Ahora, una prediabetes es totalmente prevenible. Doctora, ahora, ¿cómo se pasa de la resistencia a la diabetes? Ya, como usted decía, está la antesala, pero a veces ya entramos a la sala, ¿verdad? Sí, ejemplo, la diabetes es una enfermedad a largo plazo. Entonces, cuando nosotros venimos y comemos mucho carbohidrato, se va a elevar el azúcar. O sea, es normal que se genere una elevación de azúcar. Por ende, se va a elevar todo lo que es la insulina. Cuando ya a largo plazo nosotros tenemos una mala alimentación, no hacemos ejercicio, llega un punto donde las células de nuestro cuerpo, ¿cuáles? Las principales, en este caso lo que es el músculo, ¿verdad? Ya no nos hace caso, o sea, la insulina es como la llave para abrir y dejar pasar la energía, ya esa llavecita ya no va a servir. Entonces ahí es donde el paciente comienza a tener pues descontroles a nivel de la glucosa, porque, ojo, oítalo,
Hay personas que tienen resistencia a la insulina, Sí. pero tienen la glucosa totalmente normal. ¿Y por qué sucede esto? Porque el cuerpo siempre va a llevarnos a compensar, o sea, la insulina está demasiado elevada, pero ella siempre lleva a compensar la glucosa. Lo que nosotros nos alerta son la sintomatología que tiene el paciente. Entonces sí podemos hacer una reversión, sí podemos prevenirlo si nosotros vemos todos estos síntomas en el paciente. Doctora, ¿cuál es el examen que usted dice, no, si usted tiene resistencia a la insulina, ¿qué hay que hacerse? Ajá, normalmente hay una bioquímica que nosotros hacemos, que claramente va la glucosa, va una que se llama la hemoglobina glicosilada, que lo que hace es medirnos toda el azúcar en los últimos 3 meses, cómo estuvo en nuestra sangre. Hay otra que es la insulina, hay que medir la insulina, ¿ok? En ayunas. Y también uno que se llama índice de HOMA. Nosotros con eso podemos identificar si tenemos resistencia a la insulina. Vamos a ver los signos porque esto es muy importante para usted, los vamos a tener en pantalla y por favor mande sus mensajes al Facebook Live. Este es el que acabamos de ver, doctora, que eso no es sucio, ¿verdad? Eso es azúcar. No, eso no es sucito, eso se llama acantosis nigricans. Lo que les estaba comentando es que normalmente cuando la glucosa está elevada en sangre, se deposita en las proteínas de las células de la piel y generan esta pigmentación. ¿Ok? Entonces no es sucito, es acantosis nigricans y eso es una manifestación ya física de que nosotros tenemos resistencia a la insulina. Ahora, eso es normal también en la ingle, como donde uno dice la coyuntura. Sí, de hecho ve estos que son como famosas verruguitas, doctora. ¿verdad? Exactamente. Normalmente esos se llaman también acrocordones, se genera también por resistencia a la insulina, en axilas también y lo podemos ver también en las ingles. Otra cosa también en los codos, ¿ok? Esos se quita fácilmente, se hace una cauterización, se puede volver a hacer, porque muchos pacientes llegan y dicen, doctora, es que a mí me lo quitaron y se me volvieron a hacer. Sí se puede volver a hacer, ¿ok? Si no tenemos un buen control de todo lo que es la resistencia a la insulina. ¿Verdad? Esas son las famosas verruguitas que ellas se llaman acrocordones. Sí se pueden eliminar, pero para que no vuelvan a crecer, porque es un crecimiento anormal de la piel, ¿verdad? No es maligno, ¿ok? Es totalmente benigno, pero sí debemos de revisar toda la parte de la bioquímica. Vea qué interesante la pregunta de doña María Teresa. Voy a aprovechar, María Teresa, y esto es muy importante. Ella dice, yo puedo tener el azúcar alto y no presentar ninguno de esos síntomas, porque ella dice que no siente nada, se hace la glicemia y está vivísima. Sí, normalmente no todas las personas tienen claramente esa sintomatología física, ¿verdad? Pero de hecho hay mucha gente que tiene el azúcar totalmente normal, pero sí tiene la sintomatología física de una resistencia a la insulina. Entonces el cuerpo es como demasiado mañosillo, ¿verdad? Hay veces sí da manifestaciones, hay veces no. Vea, a la hija de Miriam le diagnosticaron ovario poliquístico. Y por eso se le mancha el cuellito, la axila y toda esta cuestión. Ajá. Y sale como si tuviera diabetes, la hija, imagínate. Normalmente la resistencia a la insulina sí tiene como una relación con las personas, con las mujeres que padecen ovario poliquístico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tenemos muchísimo la insulina elevada y hace que normalmente se eleve los andrógenos y esto genera una resistencia a la insulina y claramente pues la persona que tiene ovario poliquístico va a tener vellito a nivel de la carita, va a tener irregularidades menstruales, va a tener obesidad, le va a costar bajar de peso. Ana Mayela, vea qué interesante, ella termina de desayunar y la glicemia le sale en 130. No, ¿Eso es diabetes? Ya está demasiado elevada. Después de 126 ya debería de realmente buscar un médico para que le hagan toda la bioquímica más detallada y ver si realmente ya está teniendo una diabetes. Normalmente después de entre 100 a 125 andamos como en una prediabetes y después de 126 ya nosotros con ciertos laboratorios podemos determinar que la persona puede estar teniendo diabetes. Vea, por eso está doña Mayela, porque ella es prediabética y ella pasa cansada, con náuseas, con mareos. ¿Cómo se le ayuda? Pasa con náuseas, mareos. Bueno, igualmente tendríamos que evaluarla, ¿verdad? Porque puede ser que esté también con alguna otra comorbilidad, digamos, aparte de la diabetes que pueda estar teniendo. Ahí está el número de la doctora. Ana, ¿qué le aconseja ¿qué le aconseja comer para dejar todo eso que estamos hablando? Vamos a ver, uno de los pilares importantes para la resistencia a la insulina y poderla revertir también o mantener en este caso a las personas también que ya son diabéticas es la alimentación y es súper importante. Carbohidratos. La gente le tiene un miedo a los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa con los carbohidratos? Que las personas que tienen resistencia a la insulina o ya tienen diabetes sí deben como moderar
yo no les digo que tengamos que eliminar los carbohidratos, sino saberlos controlar, por lo menos medir, pero sí poder comer alimentos más fibrosos, carbohidratos que sean más fibrosos, que tengan mayor aporte de fibra, todo lo que son leguminosas, todo lo que son frutas. Ojalá y comamos las frutas que tienen menor índice glicémicos, que son todos los frutos rojos, que son todo lo que son las manzanas, ¿verdad? Muchísima verdura, todo lo que son vegetales no harinosos son todos los que traemos acá. Ok, ¿cuáles son los vegetales que son muy harinosos o qué deberíamos de evitar? Alimentos refinados, ¿verdad? Porque nos elevan demasiado el azúcar, ¿ok? Entonces, hay que hacer cambios poquitos, pero hay que ir poquito a poco. El esposo de Rebeca, él es prediabético y le duele muchísimo el talón y la planta del pie. ¿Qué puede estar pasando por ahí, doctora? Bueno, ahí tendríamos que hacer también una placa que no tenga un espuelón. Igual la persona diabética a veces tiene patologías periféricas, ¿verdad? Entonces, porque hace un daño a nivel de todos los vasitos periféricos, entonces hay mucho dolor neuropático. Esta resistencia es un mal silencioso, doctora, porque vea qué interesante nuestro Facebook Live. Tienen el azúcar alto, pero dicen que no sienten nada, pero dentro del cuerpo está pasando algo muy grave. De hecho, en muchas personas el cuerpo como que hace una adaptación fisiológica a tener los niveles de azúcar demasiado elevados, entonces no van a sentir. En muchas ocasiones, muchos pacientes lo que hacen es un debut, entonces ahí es donde se dan cuenta que tienen pues una diabetes ya establecida, pero lo que pasa es que el cuerpo se va adaptando a tener glucosas muy altas, entonces el paciente se siente súper bien, no siente ninguna sintomatología. Bueno, y doña Yoconda dice que muchísimas gracias por hacerle ver, porque ella dice que tiene aquí una costrita, que ella también se ve aquí oscurito y dice, bueno, esto puede ser azúcar. Sí, porque, ejemplo, no se quita con absolutamente nada, la gente se pone pasta y se pone un montón de cosas y realmente hay que hacer un control de la glicemia totalmente con un profesional. Natalia es diabética, ella se inyecta insulina, pero siempre amanece con 133, doctora. ¿Qué puede estar pasando con Natalia? Sí, porque es que entonces ya hay un descontrol, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que estar en contacto con su médico de cabecera a ver si hay que aumentar la dosis de la insulina y a ver si hay que agregar otros tratamientos orales concomitantes para poder regular esa... ¿Es más común en hombres o en mujeres la resistencia, doctora? No, es que digamos que la enfermedad nos puede atacar a los dos por igual, ¿verdad? No hay Doctora, distinción de género. Le agradezco mucho, muchísimas gracias. Yo no sabía, pero ella venía aquí de 15 años a trabajar en Repretel, ¿verdad? Sí. Bueno, para que vea, ya tiene un camino resuelto. Nos quedamos contestando un poquito. Totalmente. Facebook Live. Gracias a todos por esta linda entrevista.